Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro de su esposo. 5 de ellas eran descuidadas y otras 5 eran previsorias. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Danos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan de la Cruz dice que al final de nuestra vida nosotros vamos a ser juzgados en el amor. Dios nos va a decir qué cosas hicimos, no nos va a preguntar por las obras que realizamos, sino con cuánto amor lo realizamos todo. ¿Y qué amor o de qué amor nos va a pedir cuentas el Señor? En primer lugar, del amor a Él. Y luego del deber que tiene todo cristiano después de recibir el amor de Dios, transmitir ese amor, ese mismo amor a los demás. Porque nosotros no podemos amar a los demás con un amor diferente al amor de Dios. En eso se va a basar básicamente el juicio o particular o final. Hemos venido escuchando estas parábolas escatológicas porque ya nos acercamos al fin de un año litúrgico, para empezar nuevamente el año litúrgico para nosotros en la Iglesia Católica, que es el año del Adviento. Y este contexto del ritmo litúrgico nos advierte a nosotros los católicos cristianos que debemos prepararnos para ese momento del encuentro con el Señor. San Pablo dice que los que mueren en Cristo, o aquellos que han tenido familiares que han muerto en Cristo, pues no se preocupen ni se angustien, porque la misma promesa que se nos da a nosotros, de que si permanecemos creyendo fieles en el amor de Dios y luchamos y nos esforzamos por mantenernos fieles a pesar de las presiones externas que en cierto sentido nos amenazan y casi que nos impiden ser fieles al Señor, si nos mantenemos en medio de esas tribulaciones fieles al Señor, entonces también podemos gozar de la esperanza tanto en esta tierra como para aquellos seres queridos que han partido a la eternidad, de que ellos estarán con Cristo y de que para ellos hay un premio
Porque si ellos murieron creyendo que el amor a Dios en su totalidad, sirviendo fielmente a Dios en los mandamientos, en su palabra, adorándolo en el culto, sobre todo para nosotros en el culto de la Eucaristía, si permanecieron fieles a eso, pues nosotros no tenemos por qué preocuparnos, sino más bien consolarnos de que aquellos seres queridos que partieron a la eternidad, esforzándose por vivir fieles a la Eucaristía, esforzándose por vivir fieles a los mandamientos, por cumplir la palabra del Señor, ellos también gozarán de esta dicha, y eso nos tiene que consolar a nosotros. Si creen estas cosas, dice San Pablo, pues, y viven en esto que están creyendo, pues alcanzarán la salvación en la vida eterna. Y hoy el libro de la sabiduría precisamente nos motiva a eso, a amar la sabiduría. ¿En qué consiste la sabiduría? La sabiduría consiste en amar al Señor con todo nuestro corazón, en ser fieles a sus mandamientos, en ser fieles a su culto, en esforzarnos por llevar una vida lejos del pecado, una vida lejos del mundo, una vida que verdaderamente tenga el aceite de la fidelidad al Señor, de la perseverancia en esa fidelidad. Fue el aceite que estas mujeres, estas vírgenes sensatas, le echaron a sus lámparas y a sus otros recipientes que tenían de repuesto. Se esforzaron tanto en la vida por cumplir los mandamientos del Señor, por meditar la palabra de Dios, por guardarla en su corazón, por cumplir todo lo que el Señor pedía, que alcanzaron a tener suficiente aceite e incluso pudieron en algún momento, como se tardaba el novio, pudieron irse a dormir, y cuando les llegó la señal de que el esposo había llegado, se levantaron las 10. Las 5 que se habían preocupado, esforzado, incluso habían sufrido toda su vida, incomprensiones, desprecios, reproches, maltratos, burlas, incomodidades por ser fiel al Señor, y se levantaron las necias que no se preocuparon de ser fieles al Señor, sino que se entregaron al relativismo del mundo, a las comodidades, al facilismo, a una vida cristiana fácil. Estas 5 se entregaron a eso, y después llegó el novio, y todas salieron corriendo para ir al encuentro del novio, pero a las vírgenes necias no les alcanzó el aceite, se les acabó en el camino. Y le pidieron a las sensatas que les transfirieran aceite para ellas también poder llegar donde el novio. Pero la perseverancia y la fidelidad y el sufrimiento padecidos por ser fieles al Señor no se puede transferir, porque eso lo vive cada uno. Y entonces les dijeron las sensatas: nosotros no podemos darles de este aceite, más bien vayan y compren a ver si alcanzan, y no se cierra la puerta. Y las vírgenes necias se fueron a tratar de conseguir aceite, mientras tanto las sensatas alcanzaron a entrar porque llevaban suficiente en sus alcuzas, y se cerró la puerta. Cuando llegaron las necias, porque ya habían ido a conseguir aceite, tocaban a la puerta y le pedían que al Señor que les abriera, y de adentro les dijo: no las conozco, no las conozco. Estamos en un tiempo muy difícil. Mientras hay hermanos nuestros, sacerdotes, incluso algunos obispos muy contados, de estos casi no se da cuenta la gente, que están sufriendo persecución por serle fieles al Señor. Muchos de ellos nosotros ni los conocemos, a lo mejor no conocemos ninguno. Hay sacerdotes que hoy están sufriendo persecución, injusticias dentro de la iglesia por ser fieles al Señor. Y estos se parecen a las vírgenes sensatas. Están padeciendo todo esto porque se han preocupado por defender la fe, se han preocupado por defender los principios de la moral cristiana, se han preocupado por permanecer fieles al Señor, y se están aguantando el desprecio, el reproche, las acusaciones, los señalamientos incluso dentro de la misma iglesia,
por la fidelidad al Señor. A estas vírgenes sensatas seguro que les tocó sufrir mucho de esto. Estas vírgenes sensatas seguramente se tuvieron que aguantar la marginación de varias personas, la difamación, la calumnia, el ultraje, las burlas, las incomprensiones, los juicios a veces que les decían que eran exageradas, hasta de las mismas vírgenes insensatas. Porque así pasa en la iglesia. Cuando alguien se esfuerza por ser fiel al Señor, por cumplir los mandamientos, es un fanático, es un exagerado. Cuando alguien quiere ser fiel al Señor, es como demasiado radical. Y tampoco la vida cristiana tiene por qué ser así. Cuando alguien quiere caminar fielmente a los mandamientos, se le dice, pues, qué pereza eso. Tampoco la vida cristiana es así. En la Iglesia Católica las cosas no tienen que ser así. Y hay muchas formas de vivir fácil y cómodamente y mediocremente la vida cristiana dentro de la iglesia, porque hoy sí hay mucho de eso para escoger. Mucho. Mucho porque muchos sacerdotes nos hemos entregado a esa vida mediocre, a lo fácil, a lo cómodo, a lo confort. Y creemos que la vida cristiana es eso. Los santos vivieron muchas tribulaciones, muchísimas, para poder llegar al cielo. Todos. Unos más que otros porque fue de acuerdo a la generosidad. Cristo tuvo que vivir muchas tribulaciones para podernos salvar a nosotros. Se burlaban de él. Los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, los mismos jefes del pueblo, los doctores en moral, los doctores en teología, los que más sabían de vida espiritual, los que más sabían guiar las comunidades eran los fariseos. Y ellos condenaron al Señor y se burlaban de él. Incluso el Tribunal Supremo Religioso de los judíos, el Tribunal Supremo de la Fe de aquella época, ¿saben qué hizo con Cristo? Lo acusó, y no solamente lo acusó, sino que lo condenó como un blasfemo. Era Cristo para los judíos, algunos judíos de aquella época, fue un hombre incoherente con la religión. Cristo fue un hombre incoherente para algunos fariseos y escribas. Cristo fue incoherente con los criterios de la fe que ellos vivían. Y como los criterios de fe, los criterios espirituales, los criterios morales que tenían los fariseos no se ajustaban con los criterios de Cristo, ¿qué hicieron? Lo mataron. ¿Y cómo comenzaron a matar a Cristo? Burlándose de él, criticándolo. ¿Cómo comenzaron a matar a Cristo? Despreciándolo en el corazón. Hoy también hay católicos que se tiene que aguantar el desprecio de los mediocres, el desprecio de los relativistas, el desprecio de los que les gusta vivir lejos del Señor, porque esas son las vírgenes imprudentes. ¿Quién es el imprudente? El imprudente es el que no se esfuerza por vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Quién es el inicuo, el insensato? El que no se esfuerza y se preocupa por vivir todos los días fiel al Señor, sus mandamientos. Ese es el inicuo, el insensato para el Señor. Pero hoy en la Iglesia Católica parece que esos son los más sensatos y son los más aplaudidos. Menos mal, todos vamos a llegar a un juicio. ¿Y saben quién va a definir nuestra santidad? Si verdaderamente hicimos lo que debíamos y si verdaderamente nuestros pensamientos sí coincidían con los que verdaderamente son del Evangelio. ¿Saben quién va a decidir eso? Eso lo va a decidir solamente el Señor. Eso no lo van a decidir los hombres de esta tierra. Esas vírgenes insensatas se quedaron por fuera. Qué duro que cuando nos muramos, porque todos nos vamos a morir, y después de la muerte cada uno se va a encontrar con el juicio particular de Dios. Qué triste que el Señor nos tenga que mirar con dolor y tristeza y nos diga: no te conozco, tú no puedes estar aquí conmigo, tú no puedes venir porque tú no te esforzaste por vivir la Eucaristía bien, porque yo te ofrecí la Eucaristía todos los días y a ti no te importó, y porque tú te burlabas de aquellos que se esforzaban por vivir la Eucaristía. No te puedo dejar entrar
porque tú maltrataste a aquellos pequeños que querían ser fieles a mis mandamientos, y los ultrajaste y los condenaste y te burlaste de ellos. No te puedo dejar entrar, porque tú fuiste injusto, porque tú no pensaste como piensa mi corazón. Estos pobres trataban de ser fieles al Señor, trataban de amarlo, se esforzaban todos los días por alejarse del pecado. Tú no, a ti te importó el mundo, tú te dedicaste a vivir para el mundo, tú te gozaste viviendo en el pecado, viviendo una vida mediocre. Decías que me seguías, pero en tu corazón no me querías. Tú le mostrabas a todo el mundo por fuera que me amabas, pero tu corazón no estaba conmigo, porque a ti no te importaba desear el mundo en tu corazón, porque a ti no te importó desear más los bienes de esta tierra que a mí. Y esas vírgenes, no tenían aceite para la llegada del Señor. Pero ¿qué le dirá el Señor a aquellos pobres que hoy en la iglesia sufren? Hay sacerdotes condenados injustamente dentro de la iglesia por obispos, por otros sacerdotes. La Virgen en Akita, Japón, que es un mensaje aprobado por la iglesia, dijo que el final de nuestros días iba a ser muy difícil y que la iglesia iba a pasar por pruebas muy difíciles y que iba a llegar un castigo, también dijo la Virgen. ¿Ustedes creen que lo que vive el mundo hoy, la guerra que está viviendo, qué es? Es un castigo. Nosotros no podemos ser indiferentes. Allá en Palestina hay niños que en estos momentos no tienen dónde dormir. Hoy a los médicos en estos lugares les toca sortearse entre dos personas que están graves, sortearse en a cuál de las dos le dan la atención, porque no tienen los suficientes equipos y medicamentos para salvar a niños, a ancianos, a tantas personas. Allá en Palestina hay niños que en estos momentos perdieron a su papá y a su mamá y no tienen nada, ni techo, ni hogar, donde dormir, ni comida. Ahí está la ONU preocupada pidiendo ayuda internacional porque no hay el suficiente alimento, los suficientes medicamentos para estos niños. Mientras estos lugares son bombardeados y todo va quedando en cenizas. ¿Y nosotros cómo vivimos como cristianos hoy? ¿Nos acostamos pensando en ellos? ¿Nos levantamos pensando en ellos? Hay cristianos allí en Palestina que en estos momentos están sufriendo por ser cristianos, y no solo allí, en varias regiones del mundo. Y nosotros estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando. Allí también hay gente que se está esforzando por serle fiel al Señor y no quieren guardar odio en su corazón hacia nadie, ni siquiera a los que les están haciendo daño. Y allí en estos lugares, después de que niños, jóvenes, papás, mamás ven que se pierde todo y que lo pierden todo injustamente, saben esos cristianos que no pueden guardar odio en su corazón hacia nadie y que tienen que orar por sus enemigos, por sus agresores, y que tienen que amarlos. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nos viene un reclamo justo? Porque allí se están dando muchas cosas injustas y ellos están aprendiendo a perdonar y amar. Y cuando nos tocan el ego a nosotros, todo eso se va a ver en el juicio particular, todo eso se va a ver. Porque es que somos muy injustos, porque no pensamos en el dolor de otros, porque no pensamos en el sufrimiento de otros. ¿Y quién piensa hoy dentro de la iglesia en aquellos sacerdotes que lo han perdido todo por las almas? Yo voy a veces donde mi director espiritual, que es una casa de sacerdotes ancianos, y la gente explotó hasta donde quiso a esos sacerdotes, fue y los buscó, les pidió, y ahora muchos de ellos tirados por allá y la gente ni va y los saluda. Pues ya nos dieron sacramentos, ya, que se queden por allá. Porque así somos nosotros. Y todo eso se va a ver el día que venga el esposo. Porque eso significa que el aceite se va a ir disminuyendo. ¿Qué es el aceite? El amor, la sensibilidad frente a lo que padecen tantas personas.
Por eso nosotros tenemos que preocuparnos, mientras el Señor nos está dando tiempo, de llenar nuestras alcusas con el amor por el Señor y el amor al prójimo. Hoy, tanto en el mundo como dentro de la iglesia, se viven muchas cosas injustas. A mí me ha tocado conocer sacerdotes perseguidos que lo están dejando todo en el camino por ustedes, las almas, por nosotros. ¿Y quién se da cuenta de eso? ¿A quién le importa eso? Mientras algunos dentro de la jerarquía de la iglesia cada vez viven más burocráticamente, cada vez se están ufanando, explotando las ovejas. Y no solo dentro de la jerarquía, porque esa epidemia, ese vicio, esa enfermedad ya se les pegó a los laicos también, a varios laicos, que hoy solamente se están aprovechando de las ovejas y de la situación que vive la iglesia para manipular la gente, para enredarles la conciencia, para decirles que si no lo siguen a ellos se van a condenar. Mentiras. Uno se condena si no sigue a Cristo. Uno se pierde la salvación si no viene a la Eucaristía y la vive con amor, porque ese es el aceite que le sirve a uno para presentarse en el juicio particular. Algunos que manipulan a la gente y afectan sus conciencias, las dañan, diciéndole que si no están con ellos, si no los siguen a ellos, entonces no pueden estar en gracia y Dios no los ama. Mentiras, porque el Padre nos ama, porque nos creó y nos eligió desde toda la eternidad y nos sigue diciendo que nos ama, a pesar de que le habemos fallado en la Eucaristía cada vez que entrega a su Hijo. Yo no sé la gente cómo no abre los ojos. Hoy deberíamos estarle suplicando al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, porque estas vírgenes sensatas tuvieron suficiente luz para darse cuenta qué debían hacer y qué no debían hacer. En la iglesia, los pobres católicos, muchos católicos hoy no saben qué hacer y qué no deben hacer, y mientras tanto mercenarios se están aprovechando de eso para explotar las almas. ¿Saben qué es lo único que necesitamos nosotros? Coger la palabra de Dios, que es la sabiduría infinita, y llenarnos de esa sabiduría, como nos lo está advirtiendo hoy el libro de la sabiduría, porque ella es irradiante, incorruptible, pero la gente ya no coge la Biblia. La gente no sabe qué es hacer eso, la gente sí sabe qué es detenerse a escuchar instrumentos, y a la gente no le preocupa de saber si le están diciendo la verdad o le están diciendo mentiras. La gente ya no sabe diferenciar. ¿Saben por qué? Porque la gente se llenó de tanta basura, disfrazada de espiritualidad, disfrazada de Cristo, disfrazada de evangelio, y ya no tienen criterios para leer la palabra del Señor, y por eso cuando van a leer la Biblia no les entra y no les van a entrar, porque ya tienen otro credo dentro. Y cuando uno ya tiene otro Dios, no le entra a Dios. Y la gente va y lee el catecismo y no le entra. ¿Y saben por qué no le entra? Porque ya se llenó de otra cosa. ¿Cómo le va a entrar? Si ya tiene otro adentro. Ya tiene otro credo adentro. Primero hay que renunciar a ese credo. Primero hay que vaciar el corazón de tanta basura para poder llenarlo del Señor. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo era viejo y sabía mucho de Sagrada Escritura, sabía mucho de palabra de Dios, pero estaba lleno de basura, porque todo lo que había aprendido no era. A Nicodemo le habían enseñado un Dios que no era, y por eso Cristo vino a enseñarnos el verdadero Dios. Padre, es que esta confusión me está llenando de miedo. Claro, entre más pasa el tiempo, la iglesia está más desorientada. Los católicos están más desorientados, más confundidos. Y los que viven para la carne son felices. Eso sí, disfrazados de Cristo, disfrazados de evangelio, solo disfrazados. Pero ese disfraz se va a caer. Va a llegar un día, no muy tarde, que todo eso va a caer.
porque el error no puede triunfar, la mentira no va a triunfar, el mal no va a triunfar, el bien va a triunfar, la verdad va a triunfar, el amor triunfará, porque siempre ha triunfado. Y las injusticias saldrán a la luz, como pasó hoy en el Evangelio. ¿Saben quién es un insensato en la palabra de Dios? Ese que se burla de los justos, ese que persigue a los que quieren hacer las cosas bien, esos que maltratan a la gente, que se esfuerzan por seguir al Señor, esos son insensatos. ¿Y qué les están echando a sus lámparas y a sus alcuzas? Cuando vengan los momentos de prueba que van a venir, nos daremos cuenta. El numeral 675 de la Iglesia Católica dice que la Iglesia deberá vivir una prueba final y va a sacudir la fe de los creyentes. Uno habla de esto y la gente dice, no, padre, no hable de eso, que me da como un susto por allá por dentro, sí. Me da un susto muy grande. ¿Por qué te da susto? La Virgen vivía esperando este momento y sabía que iba a ocurrir y no le daba susto. Lo anhelaba. Las vírgenes sensatas que se habían preocupado de vivir fielmente al Señor vivían esperando el momento en que llegara. Y cuando llegó, lo escucharon y se levantaron inmediatamente y salieron a recibirlo. Y Él les dijo que pasaran. Y entraron felices. Los que mueren en Cristo se mueren en paz y se mueren tranquilos. Y no le tienen miedo ni siquiera a la prueba de la muerte. Que el Señor nos encuentre con el aceite de la fidelidad a Él. Es el único aceite que nos va a servir para mantener las lámparas encendidas cuando llegue el esposo, porque va a estar muy oscuro y necesitaremos ese fuego, necesitaremos ese aceite. Padre, pero ¿cómo dice eso? Ya estamos saliendo un poquito de la oscuridad, saliendo. Vaya, pregúntenles a los que están viviendo esta guerra allá en el Asia si ya están saliendo de la oscuridad. Están entrando a la oscuridad. Y el único aceite que nos va a servir para sostenernos en esos momentos de oscuridad va a ser la fidelidad al Señor. Todo el mundo anda dejándose engañar a ver dónde aparecen los 3 días de oscuridad. Ahorita que hubo el eclipse, todo el mundo esperando en el mundo, ya, va a llegar, ese es el signo. Padre, ¿usted qué piensa? Eso es en el alma, eso es en el corazón. Pregúntate cómo está tu alma y tu corazón, porque a lo mejor esa oscuridad que hay en tu alma no ha disminuido, parece que ha aumentado. ¿Qué estará pasando? Porque eso no es un problema de afuera. El que tengas oscuridad en tu alma, tengas nublado el corazón, no es un problema de afuera. Eso es un problema de adentro. Eso es que le falta palabra de Dios, le falta la sabiduría de Dios, le falta sacar más tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Eso es que le falta más tiempo para hacer adoración eucarística. Eso es que le falta más calidad en la vivencia de la Eucaristía. Eso es que le falta más calidad para rezar el Santo Rosario. No rezando el rosario con una mano y con otra trabajando y haciendo otras cosas. Eso no es rezar. Eso no es dejar pasar la suavidad de la sabiduría divina por el corazón que sana, que pacifica. La gente está llena de prácticas, una cantidad de prácticas piadosas y vacía de Dios. Hay mucha gente que es fiel a hacer una cantidad de prácticas. Poco amor por Jesús en la Eucaristía. Poco amor por Jesús en el sagrario. ¿De qué te va a servir todo eso? Si en vez de calentar tu corazón, si en vez de iluminar tu corazón lo está enfriando, lo está oscureciendo. Miren, hay gente que se dedica años, y yo lo he visto en el acompañamiento de cientos de personas que yo he acompañado a lo largo de estos 15 años, que se dedica a hacer una cantidad de cosas. Padre, es que si no lo hago, entonces Dios no me va a amar. Y no importa que tengas que dejar la Eucaristía, Padre, sí, me enseñaron que primero eso,
Porque si yo no hacía primero eso, yo no iba a tener la gracia de Dios. ¿Por qué engañan a la gente así? ¿Por qué la engañan? Si lo primero es la Eucaristía. Yo no entiendo por qué hay laicos que engañan tanto a la gente, y hasta sacerdotes y religiosos. ¿Por qué se aprovechan de la ignorancia de la gente? ¿Por qué se aprovechan de las pobres personas que hoy están llenas de miedo? Si lo único que necesitan las almas es ir a Cristo, arrodillarse delante de Él en la Eucaristía. Es el único que nos justifica ante el Padre. La única ofrenda que nos trae la paz y la salvación es Jesús en la Eucaristía. Y yo no sé cómo hay laicos y gente que se deja engañar tan fácilmente. ¿Por qué? A mí me toca recibir los residuos de eso acá en el confesionario atendiendo gente y viéndoles las angustias. Y yo, ¿pero por qué te angustias? Si Cristo te espera en la Eucaristía, si Cristo te espera en el sagrario, si Cristo te tiene una palabra de aliento, de fortaleza y de purificación en la Biblia, ¿por qué te preocupas? Porque la gente se llenó de una cantidad de cosas falsas. Porque hoy hay falsos profetas dentro de la iglesia. Y la gente no quiere darse cuenta. Y la gente no se quiere dar cuenta que toda esta advertencia que el Señor les está haciendo es un auxilio de su amor. ¿A quién le puede hacer daño anclarse en la Eucaristía? Pregunto yo. Y absolutizar a Jesús en la Eucaristía. A nadie. A nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Decía San Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, ni los ángeles, porque el Padre lo entregó por nosotros. Y esa gracia del amor está en el altar de la Eucaristía. Nosotros tenemos que ser muy libres para separarnos de todo lo que nos separe del Señor. Y no demorarnos para eso. Tenemos que ser muy libres para alejarnos de todo lo que nos aleje del Señor. Y tenemos que ser libres, valientes, determinados, firmes. Miren, a mí me toca, hay gente que me escribe desesperada. Padre, es que me dijeron que si no estoy en tal lugar, en tal grupo, yo no puedo estar en gracia. Le dije, no, si tú eres libre, si sientes que tu corazón te llama a estar más con Jesús en la Eucaristía, a ir más a tu parroquia, vivir mejor la Eucaristía, hazlo. No tienes que tener miedo. Padre, me daba miedo y cuando di el paso me di cuenta que ahí estaba la libertad. Pero hay gente que se está aprovechando. Yo como sacerdote, ¿cómo me quedo callado? Si me van a pedir cuentas de eso. Porque a mí me dieron un don, una capacidad para enseñar e instruir las almas. Y yo no puedo dejar que el lobo se devore las almas. Si cada alma, cada persona le cuesta demasiado a Cristo, le cuesta demasiado al Señor, no puedo. Me llama alguien y me dice, Padre, usted no puede callar, porque si usted calla, allá en la eternidad le van a pedir cuentas. Yo no puedo taparme los ojos y decir que no está pasando nada. Cuando lo veo porque la gente sufre, las almas sufren la persecución de mismos hermanos católicos, cristianos. Y como no piensan lo mismo que ellos, entonces tú te conviertes en un enemigo. ¿Y qué es pensar diferente a ellos? Que tú absolutices la palabra de Dios, absolutices la Eucaristía, absolutices el sagrario, absolutices a Cristo en el corazón de la Virgen, y por eso es un problema. Porque tú ni piensas como ellos, ni predicas como ellos, ni reproduces los criterios erróneos de ellos, y ni te ajustas a ellos. ¿Qué tal que yo como sacerdote me ajuste a esas mentalidades dañadas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios? Yo no puedo desobedecer a la iglesia y a su magisterio. Yo no puedo callar los medios que la iglesia siempre ha tenido a lo largo de estos 2000 años para ayudar a las almas a llegar hasta Cristo. Yo no puedo retenerme, porque las almas le duelen a Cristo. Cada alma le duele al Señor. No podemos
Y ustedes, padres, no pueden callarse con sus hijos. Ayúdelos. Muéstrenles el amor del Señor. Lo único que ellos necesitan es el amor de Cristo nomás. No tienen que estarlos llevando a ningún lugar. No tienen que estarlos arriesgando. Miren la Virgen cómo fue de celosa para educar a Cristo. Y se ve que era bien celosa, porque cuando se le perdió 3 días, casi se muere. ¿Ustedes creen que la Virgen se los entregó al relativismo religioso del tiempo en el que ella vivía? Había un relativismo religioso y la Virgen nos lo entregó allá. A San Pablo después al final no le toca decir que le tocó renunciar a todo lo que había aprendido en el sistema religioso de su época, que todo eso era basura, lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, en comparación a la riqueza y al conocimiento de Cristo, y que por él deseaba perderlo todo, dice en la carta a los Filipenses. Hay gente que yendo entre grupo y grupo, lugar y lugar, se llena de basura. Y nosotros no podemos arriesgarnos, tenemos que estar en la iglesia. Y digo esto no por algunos grupos en particular, lo digo porque es un error y es un movimiento ideológico de errores dentro de la iglesia. Es una corriente que está permeando todo, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Y es un movimiento que solamente lo puede detener la gracia del Señor. Esto no se detiene intelectualmente, esto se detiene a punta de oración. Benedicto XVI, en el último libro que escribió su biógrafo oficial, Peter Seward, nos lo advirtió. Es un credo y solamente se puede detener con oración. Abran los ojos, por favor, que el Señor nos está dando una oportunidad en su inmensa misericordia para que no nos dejemos embolatar. Hoy dentro de la iglesia hay grupos, hay personas que actúan con criterios protestantes, sectarios, dividen. Les gusta separar a los laicos y a las ovejas de la parroquia. Eso no está bien. Desconectar a una persona de la parroquia donde se le ofrecen los sacramentos es ponerla a merced del diablo y del mundo, porque uno sin sacramento no tiene nada. ¿Dónde se nos dan los sacramentos a nosotros si no en la parroquia? Hay laicos que les gusta estar sembrando cizaña en torno a la jerarquía y se la pasan haciendo eso y le dicen a la gente, este sacerdote sí, este no. ¿Qué nos interesa a nosotros del sacerdote? Nos interesa que nos dé la Eucaristía. ¿Qué nos interesa a nosotros del sacerdote? Que nos entregue el sacramento de la confesión. Eso es lo que nosotros buscamos. Y en cualquier parroquia donde haya un sacerdote en comunión con la iglesia, debemos ir a buscar la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. Es verdad que hay que buscar donde mejor se lo presenten a uno, donde mejor se lo ofrezcan, pero si no hay alternativa, aprovechemos como la mujer cananea las migajas que nos ofrecen. Yo sé que a ustedes los laicos les toca sufrir mucho, porque a veces hay celebraciones que parecen más una carnicería y una romería, parecen más una plaza de mercado que una celebración del misterio santísimo donde se entrega el Señor. Y es verdad, porque a muchos sacerdotes ya se nos ha profanado el corazón. Pero aprovechen las migajas, al menos vayan y acompañen a Cristo, que padece todo eso allí, Él en primer lugar. Padres que tratan al Señor, la liturgia la tratan de cualquier manera, pues es a Cristo, no es a la liturgia, es a Cristo. Y lo vas a dejar solo, acompáñalo, consuélalo allí. No lo dejes sufriendo solo, porque Cristo necesita cirineos en muchas celebraciones eucarísticas. Porque a muchos de nosotros los sacerdotes ya se nos perdió el amor por la Eucaristía hace tiempo. No ahora último, hace tiempo. Se nos perdió el amor por el santo sacerdocio de Cristo en nosotros hace mucho tiempo. Y hay muchos laicos que han ayudado a esto. ¿Saben qué han hecho muchos laicos sin darse cuenta? Creen que dándonos plata y dándonos lo que nos hace daño, nos van a ayudar mucho a vivir nuestro sacerdocio.
Creen que sacándonos de la adoración eucarística, de nuestros momentos de oración y llenándonos de activismo, porque hay laicos fascinados tostando a los sacerdotes, los queman, y llegan y los cogen de cuenta de ellos, corriendo para allí, para acá, venga. A este sacerdote sí es una belleza, porque hace todo lo que nosotros le digamos. Hay laicos así, cogen a los sacerdotes como si fueran su llavero. Y claro, y hay sacerdotes que se prestan a esto porque como les dan platica, y como les dan muchas cosas que les gusta, el sacerdote tiene que tener el corazón libre para el Señor, libre para Cristo, libre para la iglesia. Ustedes podrán decir que es exagerado el padre Omar, pero gracias a Dios no. Me ha tocado ver muchas realidades dolorosas dentro de la iglesia. Y eso me hace amar más la iglesia, porque me hace mirar más la iglesia santa, la iglesia fiel. A mí me entusiasma mucho ver tantos sacerdotes santos que lo han dado todo por Cristo. Ya están allá triunfantes en la iglesia celestial. Obispos, cardenales que han sido fieles, que fueron fieles a la doctrina. Eso lo motiva a uno, porque permanecieron fieles hasta el final. Y eso hace ver que nos hace saber que la iglesia es hermosa, bella. Gracias a Dios. Para mirar a la iglesia bella, santa, hermosa, podemos mirarla ya. Todos los que estamos aquí somos pecadores, yo el primero. Y por eso los referentes más grandes, el referente más grande es Cristo. Y los referentes más grandes son los santos. A ellos sí hay que mirarlos. A los canonizados. Y a los que ha canonizado la iglesia. No los que canoniza la gente hoy. Porque esos a punto de adulación, esos se van perdiendo. Los inflan tanto la gente que no saben el daño tan grande que le hacen y para dónde los llevan. Porque cuando a uno lo inflan tanto y le echan tanto aire, termina estallándose. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos de la sabiduría del Señor. ¿Y saben dónde está la sabiduría del Señor? En la Eucaristía. Esa es la sabiduría exquisita que nos ilumina, que nos llena de consuelo. Pobres de los que ya no sienten nada con la Eucaristía. Pobres de aquellos que ya no los mueve la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque esas son vírgenes insensatas, que no tienen aceite para la venida del Señor. A quien no lo mueve la Eucaristía y no ama la Eucaristía hoy, y para quien la Eucaristía no es lo más importante, ese se está quedando sin aceite para la venida del Señor. Y no va a tener luz en el momento de la llegada del Señor. Pobres almas, a las que no los mueve el sagrario, a las que no los mueve hoy la palabra del Señor, porque se les entiesó tanto el corazón con una cantidad de doctrinas superficiales que ya no tienen espacio para la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Despertar todos los días y decirle a Cristo en la Eucaristía que nos abra los ojos del alma, que son los ojos que nosotros necesitamos abiertos para vivir estos tiempos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pedirle a Jesús que a través de su palabra entre en nosotros, para que la palabra se convierta en nuestra casa, como se convirtió en el corazón de la Virgen, para poder ver claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que meditar más la palabra del Señor, buscar más a Jesús en la Eucaristía, buscar más a Jesús en el sagrario y amarlo, y no tener miedo a nada. Amar la Virgen y buscar todo lo que hay en el corazón de la Virgen, porque todo lo que hay en el corazón de la Virgen es de Cristo, es Cristo, y en el corazón de la Virgen se encuentra el fruto bendito que es nuestro Señor Jesucristo. Miren, si ustedes no se llenan de Cristo, no van a poder dar a Cristo. Si yo, el Padre Omar, no me lleno del Señor, no voy a poder dar al Señor. Y si yo no me lleno del Señor, ¿qué le voy a dar a la gente? Basura. Basura. Y los voy a entretener en mí. ¿Para qué? Yo no necesito ni puedo entretener a la gente en mí. Tengo que llevar a la gente al Señor.
Mi interés no es que se queden conmigo. Mi interés es que se queden con el Señor. Y el interés de ustedes, padres, es que sus hijos amen al Señor. Ese es el interés de ustedes. Si ustedes no le enseñan eso a sus hijos, no les van a dar nada. Y ustedes no les van a dar aceite para que ellos mantengan su lámpara encendida. A ustedes, padres y padrinos, dice el rito del sacramento del bautismo, a ustedes les corresponde mantener esa lámpara encendida y alimentarla. A eso nos comprometimos en el bautismo los que somos padrinos. Y los padres también. ¿Y cómo? Alimentándolos con la palabra de Dios. Estos pequeñitos no necesitan otra cosa más que ver el amor del Señor. No necesitan ver otra cosa en nosotros. En ustedes, papás, ellos exigen que ustedes les muestren el amor de Dios. Y ustedes, papás, tienen que mostrarle el amor de Dios a esos hijitos. Como Cristo lo hace. Como el Padre lo hace. Porque estas criaturitas tan puras, tan bellas, no necesitan otra cosa más que ver al Señor y encontrarse en el Señor. No les den otra cosa diferente al amor del Señor. Ustedes a sus hijos los tienen que guiar desde el amor del Señor y solo tienen que mostrarles el amor del Señor. No les muestren otra cosa a sus hijos, ni les transmitan otra cosa a sus hijos. Traten a sus hijos como el Señor los ama a ustedes. Háblenles como Cristo les habla en su palabra. Mírenlos como Jesús los mira a ustedes. Pero para eso ustedes, papás, tienen que dejarse mirar primero del Señor para que se den cuenta cómo los mira el Señor. Porque si ustedes se dejan mirar por el Señor y miran hacia sus hijos, esos hijos van a tener mucho aceite para poder estar ante la venida del Señor. Ustedes tienen que llenarse de Dios. Llénense de Dios para que traten a sus hijos así como el Señor los trata. ¿Y cómo se llenan de Dios, papás? Ya, suéltense de tanta basura. Péguense de la palabra del Señor todos los días de la Biblia. Vayan al Santísimo Sacramento para que vean que allí les da el Señor todo. Vengan a la Eucaristía con fe y amor para que vean cómo el Señor los educa a ustedes, papás, y cómo ustedes pueden transmitirle eso a sus hijos. Vivan bien la Eucaristía. Y ya no necesitan nada más. La familia es el lugar privilegiado para educar a los hijos. Ustedes no tienen que buscar otros colegios. El colegio son ustedes mismos, papás, porque en el sacramento de la Eucaristía del sacramento del matrimonio les dieron todo lo que ustedes necesitan para transmitirle a sus hijos. No busquen en otro lugar. ¿Para qué se ponen a buscar afuera lo que ya tienen dentro? Si los esposos supieran que por el sacramento del matrimonio fueron capacitados para transmitir todo el amor del Señor, transmitirían todo eso a sus hijos. Por eso, llénense del Señor, para que le comuniquen todo eso a sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.